Atracción verde y negra, esperando ya por nuestro compañero, por Juan Pablo Francia, para seguir compartiendo este vivo, haciendo un repaso de la actualidad de Chicago, y después vamos a hacer un repaso también con Marco Castro. Cuando cierre Castro, vamos a estar haciendo, ahí lo saludamos a Fabi Burgos, que se está sumando, y vamos a hacer Martín, que está desde Tandil, como siempre, acompañando. Pero lo que quiero decir, tanta gente querida, insisto, ahí tenés socios de Chicago que son los que van a decidir. Me estoy acomodando un poquito, porque hay que estar, la semana pasada estuvimos 2 horas y media, no le digo que vamos a estar tanto, pero nunca se sabe, entonces hay que estar tranquilo, nos acomodamos, esperando. Ahí está Chiqui Carranza, uno de los tipos, hoy me contaban, Omar, el negro Omar, de Negris, un saludo grande Omar, el Chiqui Carranza, uno de los tipos, me contaban hoy, cuando le tocó irse, que mejor se portó con Chicago, siempre, la mejor, y por eso también le fue como le fue. Ya estuvo charlando con nosotros. Insisto, en un contexto como este, todo lo que sea sentido de pertenencia y conocimiento del club para mí es absolutamente bienvenido. Insisto, repaso, esperando por Juan Pablo Francia. El repaso es el siguiente. En principio marcar, a ver, ¿es este Juan Pablo? Vamos a ver. Vamos. Sí, esperamos. A ver si es que se está sumando. Me parece que no, estamos esperando a nuestro compañero. Pero decíamos, Darío Forestelo, hicimos un repaso con Emiliano Lentini cuando comenzamos de la lista de futbolistas con los cuales se iba a reencontrar el Xavi Forestelo cuando asuma como entrenador de Chicago, porque para nosotros todos los caminos indican a que Forestelo en los próximos días se va a oficializar como técnico de Chicago. Ahí está Lucas Citarelli, le mandamos un abrazo a Luquitas, esperando por Juan Pablo Francia, después por Marco Castro. Ahí está Gonzalo Miméndez, altas imágenes siempre saca Miméndez, un grosso, le mandamos un saludo grande. Ahí está Giacaglia, el entrenador de la reserva, que viene y sigue haciendo un trabajo interesante, que para muchos en este contexto, digamos, de austeridad, era una alternativa viable. Para nosotros no hubiera sido para nada descabellado, ¿no? Lo de Giacaglia. Pero bueno, las cosas se están ordenando de otra manera. Todo indica que Forestelo, insisto, será el entrenador de Chicago. Esperando, o sea, nosotros tenemos a Juan Pablo Francia primero, a Marco Castro, por eso no lo convoco a Castro para que se sume inmediatamente. Así que esperamos por nuestro compañero para hablar un poquito también de la actualidad. Está el papá de Lucas López, otro futbolista del cual tenemos enormes expectativas y el cual apostamos muchísimo. Recordamos también el Santi Aranda, ayer fue notificado que va a continuar en Chicago, no va a continuar en Talleres de Escalada, que Nico Sainz ayer sí firmó para Talleres de Escalada, que es real que es muy posible que no continúe en Chicago. Lo de Facundo Mater Huracán no se cayó, más allá del interés de Unión de Santa Fe que se sumó, pero se sigue charlando. Ya no se va a sumar el señor Juan Pablo Francia, insisto, Juan Pablo, de los tipos que la verdad que honran este espacio también para compartir con nosotros. Ahí está Juan, ahí está Javier, que nos da una mano en la producción. Juan Pablo, qué placer saludar, papá. Nacho, querido, el gusto es mío, ya te lo he dicho fuera del aire, podríamos decir, porque esto en este Sí. contexto es nuestro aire, y te lo vuelvo a repetir acá, es un gusto para mí, así que a disposición siempre. Bueno, ahí se sumó el Chucky Baldunciel también, el Chucky, qué hincha de Chicago, ¿cómo quiere el club el Chucky Baldunciel? Ahí está también enganchado. No, Un Juan Pablo, saludo para primero el Chucky. felicitarte. En un momento de pandemia, en un momento donde quizás muchos
no digo informaciones, se tiran de los pelos las cosas, digamos, la generación de contenido que has tenido es para sacarse el sombrero y sinceramente felicitaciones, de verdad. Gracias, Nacho. Pero Gracias. ha nutrido un montón de medios también con la información que generás, digo. Gracias, Nacho, de verdad. Bueno, para mí, a propósito de esto, yo entendí de movida, diría, incluso, que esta coyuntura, al contrario de lo que algunos otros u otras pudieron haber interpretado, no era un momento de parate, sino todo lo contrario. Creo que independientemente del impasse, o incluso como yo mismo elegí denominar este momento, al menos en términos deportivos, el apagón más grande en la historia del deporte, más allá de algunas reanudaciones en algunos puntos del planiferio, digamos, creo que esto nos dio también la oportunidad de mirar hacia otros costados, de buscar y encontrar otros focos, y lo digo en plural y en colectivo porque creo que nos dio esa oportunidad a todos, a todas. No Pero me para, parece, no me parece que la actividad deportiva en sí sea lo que a nosotros, desde lo periodístico y comunicacional, nos nutra para generar contenido, sino que es una herramienta más. Por supuesto que si hacemos un programa en época de torneo y de disputas del fútbol, por ejemplo, vamos a hablar de lo que deja el partido o de lo que deja la fecha, pero me parece que hay un montón de otras aristas que tal vez por la vorágine de lo que genera la competencia muchas veces no tratamos, y en este contexto creo que se dio todo incluso para abordar esos costados que otras veces no se pueden mirar. eso, digamos, es capitalizar eh, la no vorágine, ¿no? Capitalizar y Totalmente. decir, me detengo. Nosotros ponemos a veces el eslogan o como una frase, hay otra historia para contar, siempre hay otras historias para Siempre, contar. siempre. Es cuestión solamente de detenerse y de observar y sobre todo de saber escuchar. Me Totalmente. da la sensación, empieza por ahí. Y por Siempre, eso, mm, siempre, coincido totalmente, Nacho. Es saber escuchar, es querer y saber leer, y digo querer antes que saber porque hay que tener ganas, hay que dedicar tiempo y también partir siempre de la inquietud y la curiosidad genuina. Para mí, lo total. digo como periodista y como comunicador, me parece que más allá de los recursos que pueda tener cada uno, cada una, que todos son valiosos, todos aplican y también Totalmente. todos hacen a las características de cada profesional, pero me parece que la inquietud genuina siempre es el mejor motor. Después, cada uno le aporta su impronta, ¿no? Ahí también me detengo, porque vos dijiste, repetiste dos veces, la inquietud genuina. Una cosa es cuando tenés que hacer las cosas a reglamento, decir, bueno, laburo, tengo que generar algo, aunque sea tirar los pelos, tengo que meter una nota, generar un Sí, contenido. Ahora, cuando totalmente. vos tenés una inquietud genuina, cuando vos estás entrevistando a alguien y no tenés las preguntas programadas, sino que estás esperando esa respuesta porque te interesa lo que te está diciendo, ahí se generan el mejor contenido, los mejores títulos, todo. Siempre. Para mí es así. Y en esto vos lo sabés, Nacho, incluso mejor que yo, porque también siempre te lo digo fuera, pero me parece que vale decirlo al aire. Vos tenés un recorrido amplísimo y sabés de lo que se trata, sabés de lo que es, digamos, patear el periodismo y en ese sentido, te lo he dicho afuera, vos manejás ciertos aspectos, al menos de la misma forma en la que los entiendo yo, eso lo compartimos y te lo digo ahora también. Eh, Yo te para mí, agradezco. Yo siempre digo lo mismo. Para, para simplificar, trato sobre todo a los más chicos, hay que diferenciar postura de convicción. Uno puede tener una siempre. postura acomodaticia, una postura que parezca comprometida, a una convicción y hablar de eso genuino que vos muy bien marcás. Por eso me detuve ahí porque me parece interesantísimo. Totalmente. Y para mí, Nacho, es fundamental esto, sin ánimos de digamos, querer dar cátedra de nada, ¿no? Porque me parece que en No, pero definitiva todos aprendemos todo el tiempo, pero yo
elijo como camino siempre a la hora de entrevistar o de charlar, incluso en este intercambio que nosotros estamos empezando ahora, para mí la curiosidad, la inquietud, las ganas de saber un poquito más, siempre con herramientas, porque para preguntar también hay que tener herramientas, hay que saber. Recursos, herramientas, siempre. Exactamente, pero el motor siempre es la curiosidad genuina. Qué grande Marquito Castro, ahí abrazo para Marco. Viene después de usted, ¿eh? El Sí, sí, señor Castro. me voy a quedar escuchándolo un ratito, a menos que me llamen para cenar, pero me voy a quedar escuchándolo el uno ese. Recién ahí un amigo Javier decía, ¿qué camada de periodistas? Yo salió de Chicago, se generó en Chicago. Yo siempre digo lo mismo. A ver, ¿vio cuando, viste, se dice de los jugadores, vos jugás en Chicago, podés jugar en cualquier lado. Vos sos técnico de Chicago, podés ser técnico en cualquier lado. Y siempre haciendo las honrosas diferencias, eh, sabiendo discernir, insisto, yo primero aprendí con el tiempo a compartir que cada uno hace lo que puede, lo que quiere, utiliza Sí, los recursos que quiere y después la gente decide. Uno elige también el camino que quiere hacer, pero también Chicago ha tenido medios, periodistas, coberturas, y en esto incluye a los más jóvenes, que han ujú, sido de lujo. Y hablo también de Lentini, que fue parte también de Atracción y de otros medios de Chicago, hablo de Adriano Campo, de Giselle Liuzzi, bueno, de un montón de chicos que empezaron en el semillero y que además han hecho, en el caso tuyo, Juan Pablo, como una carrera, la verdad, impecable. Que tiene que ver con eso. Disfruten de eso también, le digo a la gente de siempre. Chicago. Mirá, Nacho, en mi caso, y bueno, esto también, no quiero abundar en elogios, ¿no? Pero yo siempre digo, y siempre me parece incluso valioso, decirle a la gente que admirás o que respetás eso mismo, que lo admirás y lo respetás. Y yo cada vez que he tenido la oportunidad, a vos te lo he dicho, qué grande Maxi Diliza. A vos te lo he dicho, bueno, sin ir más lejos, hay cuestiones que no se olvidan nunca. Ahí Maxi recién dijo algo muy cierto. A mí Casca y Maxi Diliza en su momento me abrieron una puerta dentro del universo Chicago, al menos en lo periodístico, que fue en definitiva la que me permitió aprender muchísimo. Para mí la mejor escuela es esa en Ni la que se hablar. aprende haciendo. Y en Chicago además hay un montón de factores que ayudan a que aprendas a los golpes. Haciendo bajo presión, además. Exactamente, exactamente. Y no, esto era a lo que apuntaba cuando dije no quiero abundar en elogios, pero lo tengo que remarcar. Yo me crié escuchándolos, es decir, yo te escuché a vos, lo escuchaba a Casca, he escuchado a Emi Lentini, no puedo tampoco dejar de mencionar a Losauro, al portugués en su momento, a No, Goncalves, pero está muy bien. transmisiones que para mí eran las mejores, las mejores y con un nivel profesional que muchas veces cuesta encontrar en medios partidarios, y esto no lo digo en desmedro de los medios partidarios, sino en virtud de la calidad con la que se trabajaba y se trabaja todavía en algunos medios de Chicago. Y creo que esa calidad, esa vara alta, es la que también permite aprender, ejercer y ejercitar con un montón de otras herramientas que están ahí, están a disposición. Las tenés que agarrar, las tenés que usar y meterlas y llevártelas en tu caja de herramientas. También siempre digo que el periodismo es eso, es una caja de herramientas y todos pueden tenerla. Ahora, quienes la tengan más llena o menos, bueno, depende un poco de eso que también retomo, ¿no? De la No, inquietud, de la no, curiosidad genuina. igual lo digo en serio. Me honran tus palabras, digo, en general y en nombre de todos. Digo, me honra porque, sinceramente, hasta me asombra. Escuchame, un poco me descolocás, cosa que no me pasa habitualmente, pero un poco me descolocás. Pero bueno, Yo te como escuché, decís vos, te escuchaba, los he escuchado todos. A Giselle, o sea, a Giselle no la puedo no nombrar, Nacho, la tengo que nombrar. no, no, Porque encima, además de que G es una genia como persona, que incluso siempre también lo aclaro, eso hace al periodista y al profesional. Más allá de que hay es una, buenos.
hay buenos profesionales que quizás no acompañan tanto eso con sus características como persona. Pero bueno, G es una genia, es una gran persona. Y además para mí Giselle, hablo de Giselle Iliusi por si hay alguien que Sí, está es un enganchado con el hermano de chat. la vida. Estás hablando de una hermana mía de la vida. Les Giselle. aclaro a quienes nos están acompañando, Giselle fue un punto de inflexión en los medios partidarios de Chicago. Tener una voz femenina analizando el fútbol en un medio partidario de ascenso, permitime decir, Nacho, que no solo vale un montón, sino que además traza un camino a seguir, que hoy por suerte estamos siguiendo y que se está siguiendo en los medios. Pero Giselle pateó una puerta que estaba cerrada con llave. Y ella la pateó no solo con potencia y con fuerza, sino con jerarquía, porque Giselle trabaja muy bien. Le mandamos un beso, la queremos muchísimo y nos encanta que le vaya bien. Recién decía Gonzalo Vimente algo que tiene razón. La verdad que nos hayas escuchado de chiquito, poco que nos liquida casi. Pero bueno, No, nos dilata. aclaro por ahí que esté de verdad, para que vean. No quiero hacerle chivo a la marca, igual si quiere mandar algo no hay problema, ¿no? Pero No, es mate cocido, no esté. no, yo estaba llegué como a las 7 me planté acá y sí, quería tomar algo caliente, porque está fresco la cena. Tal cual. Bueno, querido Juan Pablo, te aprovecho, digo, más allá que es un lujo escucharte, un poco te seguí y yendo a lo nuestro, y después que derive, no quiero abusar tampoco de tu tiempo y de tu generosidad, pero digo, un Sabés que no hay poco drama, Nacho. fui siguiendo los distintos temas, bueno, los seguimos con Emiliano también, el tema de Facundo Mater, el tema de Forestero, el tema de el arribo, quizás un poco más blanqueado, haciendo referencia también de la mano de Bragarni, de un grupo de jugadores. ¿Cuál es tu postura, cuál es tu visión a partir de lo que pudiste indagar, de lo que pudiste charlar? Mira, Nacho, yo creo que Chicago está en un momento, esto lo hemos hablado también en otras oportunidades, pero por si acaso recapitulo porque también me parece incluso necesaria la contextualización. Totalmente. Chicago está en un punto de su línea temporal institucional que lamentablemente para quienes no estamos parados en la vereda de la financiación o de los gerenciamientos de los clubes sociales, es el más propicio para que a Chicago llegue un grupo empresario. Porque las cosas Perfecto. se han hecho tan mal, las cosas en Chicago se han hecho exprofeso para arribar a este punto. Entonces, hay algo que yo en transmisiones del torneo que no sabemos si se volverá a jugar o si en algún momento quedará definido realmente, en un torneo en el que a Chicago le iba muy mal, yo varias veces dije en transmisiones en las que pude estar y comentar que el peor descenso Chicago ya lo había sufrido. Más allá de ese del cual finalmente se salvó, ¿no? Que es el Deportivo. Chicago sufrió un descenso institucional que hoy lo tiene en esta situación, trayendo a ese entrenador que mucha gente quiere, porque si vamos al caso, Rubén Darío Forestelo, esto también lo aclaro y marco postura, es un gran entrenador y Sin ninguna duda. es muy probablemente el dueño de las características que Chicago necesita y necesitaría para tener ese protagonismo al que aspira. Te Ahora, agrego algo más, Juan Pablo, te agrego algo más. Si vos ponés en una compulsa, creo que en algún momento lo hicimos, entre Forestelo y Guede, hasta Forestelo. La gente de Chicago hasta se siente más identificado con Forestelo. Mirá lo que te digo. Con un tipo que hizo un enorme trabajo y que se fue al descenso por muy poco. Digo, queda fuera, está claro, de la discusión cuando la mantenemos, la integridad, el profesionalismo y la capacidad de siempre, Yagi Forestelo. de eso no hay ninguna duda. El tema es que lamentablemente, retomo, este momento no es el indicado para apuntar a lo que se supone implica o representa la llegada de un técnico como Forestelo. Lo paso en palabras más limpias, Forestelo supuestamente debería ser el entrenador que lleve a Chicago a ser protagonista y pelear un ascenso a la primera división. Y Chicago, en lo institucional, está por debajo de la C. ¿Sí? Al menos así lo veo yo, Nacho. Y No, creo y creo que esa condición, lamentablemente, repito, es
la más indicada para que se dé lugar a esto, que ya se venía intentando un poco, y no quiero quizá hacer nombres propios porque tampoco me parece que corresponda, pero creo que hay y hubo ciertos nombres importantes dentro de la composición de este oficialismo que hoy día es dirigencia en Chicago, que varias veces se habían mostrado ya en favor de esa idea de tener un grupo empresario que financie, que apoye, que traiga jugadores de presunto peso específico, de supuesta jerarquía, para que Chicago tenga un plantel que haga ruido, que sea noticia, que traiga flashes, cámaras y coberturas que por lo general no se hacen presentes en digamos. Matadero, ¿no? Pero esta conducta dirigencial o estas decisiones dirigenciales también son tanteadas con la gente y lamentablemente en muchos casos, digamos, hasta avaladas por la propia Sí, gente de Chicago. Esta es una sensación sí, pero que uno tiene porque, también, porque ese también, Nacho, me parece que es un debate que creo que se renueva permanentemente. totalmente. A Pero mi hay que criterio, blanquearlo, desde ya, desde ya. Es necesario no solo blanquearlo, sino darlo. Para darlo. mí es un debate que se repite, quizá lamentablemente pocas veces se profundiza lo necesario para llegar al verdadero kit de la cuestión, que es privatización o no, club social o empresa, ¿sí? Ese me parece que es el debate de fondo. El tema es que muchísimas veces se ha llegado a instalar la idea de que los capitales privados son la llave del éxito para aquellos clubes que han podido hacer, entre comillas, las cosas bien. Pero también hay un montón de otros casos testigos que son verdaderas catástrofes institucionales y deportivas que no se Totalmente. suelen mostrar o redescubrir o rescatar del recuerdo para dar en ese debate esa clase de ejemplos. A ver, yo pienso en gerenciamiento, Nacho, y rápidamente pienso en Mandillú de Corrientes, ¿sí? Que para quienes nos están viendo quizá no lo sepan, pero Mandillú de Corrientes fue un equipo muy importante del interior que llegó a Primera División, que después Sí, a pasó pelear arriba. a pelear arriba, que de buenas a primeras fue vendido, tuvo a Diego Armando Maradona como entrenador, tuvo a Goico como arquero, y al año de descender desapareció. Totalmente. Y Mandillú de Corrientes dejó de existir, ¿sí? Esto también Después, Juan Pablo, hay una cuestión también de soberanía. Hay una cuestión soberana más allá de lo económico. sin dudas. Yo me recuerdo cuando Racing fue gerenciado, Blanquiceleste, Blanquiceleste, blanquiceleste. nosotros llamamos, a mí digo, me ponía en lugar del hincha de Racing. Y cuando nosotros en ese momento nos acreditamos para cubrir un partido de Racing, vos llamabas y te decían Blanquiceleste, Sociedad Anónima, buenas tardes. Y digo, Verdinegro, Sociedad Anónima, buenas tardes. Digo, ¿lo llevas a eso? Yo también tengo una posición, digo, no le escapo ni le gambeteo al debate. Me gustaría que cada uno, de hecho hicimos una encuesta por eso mismo, porque a veces te encontrás con más Bueno, gente. pero ¿por qué, Nacho? Y discúlpame que te interrumpa, pero ¿por qué Sí, en una encuesta de redes sociales, también con la fluctuación y la velocidad con la que se dan las cosas en redes, ¿no? Pero ¿por qué una totalmente. encuesta de redes sociales quizá puede llegar a mostrar una fotografía en la que un número considerable de hinchas se muestren a favor de un gerenciamiento? Porque hay un sinfín de medios grandes, muy grandes, mainstream, que marcan agenda, que determinan opinión pública, que han instalado la idea en el inconsciente colectivo y que por ende también eso modificó ciertos factores culturales, que me parece que es el terreno en el que verdaderamente debería darse el debate. Esos medios se encargaron de poner a Defensa y Justicia, por ejemplo, como un gran ejemplo de club. ¿Sí? Claro. O por caso a Boca, tal vez el mejor ejemplo de los capitales privados en el fútbol argentino, como el modelo de éxito de un gran club. Totalmente. Yo quiero aclarar, estuve averiguando algo de Defensa y Justicia, por ejemplo, ¿cuál es el acuerdo? Vos sabés que, bueno, la diferencia, quizás, Defensa y Justicia ya es un gerenciamiento blanqueado hasta donde se puede, porque digamos que la ley en el fútbol todavía no hay nada legislado con respecto a las sociedades anónimas.
Ujú. Pero los futbolistas de Defensa y Justicia, hoy me contaban, firman un convenio con el club en AFA por el mínimo, poner 50.000 pesos. Y son inscriptos por Defensa y Justicia. El convenio privado, que es el convenio que hace su gerenciador, es un convenio privado entre el futbolista y el gerenciador que después está a cargo de todo lo que tiene que ver con la explotación del fútbol y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es Que es, que digo, en ese te escucho. camino sinuoso, Nacho, es cierto, nosotros, o por lo menos quienes estamos en la vereda en la que nosotros nos encontramos, y hablo en plural porque sé que coincidimos, reparamos en esos detalles. Pero es muy difícil, y ese creo que es el desafío del debate, es muy difícil trascender la barrera de lo cultural, de lo idiosincrásico, para llegar al entendimiento de que jugar Copa Libertadores gerenciado no es necesariamente un modelo de éxito, ¿sí? Porque No sería. lamentablemente en 10 años, ojalá no pase, ¿sí? Porque incluso me parece, he tenido la posibilidad de conocer todas las instalaciones de Defensa y Justicia, me ha tocado ir a trabajar a su estadio, es un estadio impecable, tiene un predio ejemplar. Ojalá Defensa y Justicia sostenga esto más allá de los capitales, ¿sí? De la financiación. Pero si en 10 años Defensa sufre todos los daños colaterales de lo que hoy está festejando o aprovechando, bueno, ahí me gustaría ver qué dicen aquellos que hoy festejan que Defensa y Justicia juega Copa Libertadores gracias a Cristian Bragarni, ¿no? Pongámosle ¿No, nombre también. no sería un poco lo que vos estás describiendo, venderle el alma al diablo? O sea, toma, te la vendo por 10 años, por 15 en ese momento toco el cielo con las manos, pero después, cuando pasa lo que decís vos, me quedo con tu alma, ¿eh? Y chao, se Es un poco. acabó. Creo que es un poco eso. Repito, es muy difícil porque vos hace un ratito dijiste algo que me parece tan valioso como interesante. La gente puede llegar a estar a favor. Si vos haces una encuesta, Nacho, y ahora, bueno, tenemos, decime vos el número de personas, pero hay gente conectada bastante, por suerte, siguiéndonos y Sí, escuchándonos. por Si vos suerte. si vos les prometés a estas personas que Chicago es campeón o que pelea un torneo en primera, y yo creo Olvídate. que, ¿sí? Entonces es muy difícil, porque la pasión muchas veces es ciega. Y en ese sentido es casi, diría, no quiero llegar al término imposible porque me parece que es un debate, repito, que se tiene que dar. Pero es muy difícil convencer a la gente de que armar un gran equipo a costa del patrimonio del club no es lo mejor. ¿Por qué? Porque la ¿Sabés gente, lo en definitiva, la gente va a la cancha para gritar goles y festejar triunfos, Nacho. Y esa es la pero realidad. está bárbaro. Lo que también habría que concientizar y explicarle a la gente es que yo tengo una idea. Para mí, Chicago, lo único a Chicago que lo distingue del desmanejo es estar en segunda categoría. Es lo Sí. único. Es Y, lo único que y, está fuera. y permitime decir, Nacho, que la estadía o presencia de Chicago en Primera Nacional es un milagro. Yo por lo menos lo digo así. Literalmente un milagro. Que con este desmanejo Chicago siga en segunda categoría en la B Nacional. Lo que habría que concientizar para mí, quienes tenemos, digamos, estamos convencidos de la asociación civil, digamos, lo que habría que concientizar es en la administración de los recursos de los clubes, la generación de recursos, aunque lamentablemente tengas que empezar de una categoría inferior, pero empezar a administrar el club según, como lo haces en tu casa, según los ingresos que tengas. Yo no creo, mira, está claro, no creo que ninguno, y esto es recurrente que se dice sobre los dirigentes. Yo no creo que ningún dirigente en cualquiera de sus empresas livianamente vaya a decirle a uno de sus gerentes, hasta acá llegaste, sin justificación, sin causa, te despido. No creo que lo hagan. No. Entonces digo, ahí es donde tenemos, en vez de pedir gerenciamiento para solucionar o tapar un bache, ahí es donde tenemos que hacer hincapié en las cosas para que no vuelvan a ocurrir. Esa es la Igual, administración. igual ahí, Nacho,
permitime, vos esto lo decís a propósito de la salida, o por lo menos la forma en la que se le dio salida a la Bruna. Sí. Bueno, entiendo, coincido. Me parece de todas formas que es una historia o una moneda que claramente tiene dos caras. Y con esto me refiero a que el fútbol, como tal, como industria incluso, tiene un montón de contratos tácitos y esos famosos códigos del fútbol que hacen que Mm. existan esta clase de desmanejos. ¿A qué apunto? Omar Labruna, como todos los entrenadores del fútbol argentino, lamentablemente aceptan condiciones que en términos laborales son precarias, ¿sí? Porque hablamos de lisa y llanamente precarización laboral, un trabajo que puede llegar a durar 2 semanas. ¿Dónde se vio? En ningún lugar, solo en el fútbol. Entonces, a lo que voy es que, claro, ¿cómo se manejarían en un club? ¿Cómo se manejan en una empresa? Si un club, en definitiva, es ese terreno en el que existen los códigos del fútbol que hacen que un entrenador acepte un contrato por un monto que probablemente sabe el club no le va a poder pagar. Los códigos del fútbol también implicarían que cuando termine el contrato, o cuando se decidió que se acabe el campeonato, cuando llegó el 30 de junio, al mismo entrenador diga, muchachos, los libero, ¿qué es lo que quieren? Digo, esto también. Y estoy haciendo referencia a esta situación, porque claramente cuando se contrata a la Bruna, en un momento de desesperación, lo único que quería, lo único que se pretendía era sumar puntos en esa locura. Era un técnico que sume puntos, puntos. Digamos, no tenía otra utilidad la Bruna. No, y también me parece que se apuntó un poco, quizá esta es una visión personal, Nacho, pero a mí me parece que fueron a buscar a ese último técnico que ascendió a primera, ¿sí? Hay gente que lo tiene bien valorado a la Bruna y entiéndase lo que digo, bien valorado en cuanto a entrenador. La Yo Bruna, creo que la Bruna, sí, yo creo que la Bruna sobrevalora la valoración, porque, digamos, tampoco, también es un entrenador que cuando le tocó armar equipos y todo eso, cuando le tocó armar, siguiéndolo de cerca, digamos, Nacho, no lo hizo de la mejor a manera. veces, a veces basta con hacer un poco de memoria, siempre digo lo mismo en todo, más aún en el periodismo, pero hacer memoria, en definitiva, a veces es una de las mejores formas de reinterpretar ciertas cuestiones. En diciembre de 2014, Chicago llegó a jugar esa definición con Gimnasia y Esgrima de Jujuy Sí, en una temporada en la que ascendían 10. Y Chicago tuvo que ir a jugar un claro, repechaje, ¿sí? Y así ascendió Chicago. Creo claro, que eso expresa está más que, mucho, ¿no? expresa muchísimo la circunstancia de la Bruna, pero bueno, él lo manifiesta como puede. A mí me parece interesantísimo tu manera, tu posición, cómo la expresaste y cómo la argumentaste. Porque yo digo que ante estos temas no hay que defenderse, hay que argumentar. Mira, yo pienso esto por esto, por esto. O sea, y creo que es fundamental abrir esta discusión, insisto, cuando uno tiene una posición formada, una convicción sobre lo que tiene que ser un club de fútbol y sobre lo que es, para lo que están hechos los Bueno, clubes de fútbol. Y lo podemos ver en esta época con la contención social que brindan en época de pandemia, hasta sin en duda. esas circunstancias. Mira, para mí, Nacho, a ver, yo lo que quiero por lo menos dejar en claro desde mi lugar es que personalmente desde ya estoy en la vereda opuesta a los gerenciamientos Clarito. y las figuras, digamos, que puedan vincularse más con una empresa que un club. Un club es un club y una empresa es una empresa. Son dos cuestiones completamente diferentes y nunca una puede Absolutamente. llegar a funcionar como la otra. Eso por un lado, y dicho esto, repito que lamentablemente Chicago se encuentra en el momento más propicio para que pase lo que está por pasar o lo que ya se está dando de forma solapada. Y entiéndase también, O es sea, lo que más, vos, mira, para mí Chicago es un paciente inmunodeprimido, ¿sí? Es un club, sigamos con el ejemplo o la metáfora con una persona, cuyas defensas están bajísimas. Y cuando tenés bajas las defensas, ¿qué puede pasar? Puede entrar cualquier eh, virus, cualquier bacteria, cualquier patología. Creo que Chicago está con las defensas tan bajas, o mejor dicho, lo han dejado con las defensas tan bajas, que claramente
esas personas que se encargan de gerenciar, de entrar y de arreglar o maquillar ciertas cuestiones para que parezca todo un poquito más lindo durante un tiempo, van a tener el acceso mucho más fácil. Y eso creo, y esta es una lectura personal, vos me dirás si coincidís o no, yo creo que no es casual. En Chicago nada es casual, todo es causal. El otro día pensaba en eso, y lo que vos me decís, a ver, hoy Chicago es la triple frontera, es tierra fértil para lo que vos decís, digamos, es tierra fértil a partir de estas cosas y de estos desmanejos en los cuales coincido existen en el club. Eh, el otro día yo me ponía a pensar, y lo digo a partir de lo que vos decís, digo, ¿cuánto hay de malicia, cuánto hay de torpeza, cuánto hay de ignorancia, de inoperancia? O sea, me ponía a pensar en los porcentajes. Hmm. Estoy buscando la respuesta todavía a esa pregunta que me hacía el otro día. Para mí, no hay inoperancia porque fueron y son muy operativos para sus intereses personales. Yo creo que la inoperancia se vería en caso de que ellos, creo que se entiende cuando hablo de ellos, me refiero a los Ujú. directivos o los integrantes de la actual comisión directiva, no se salieran con la suya. Y a mí me parece que si finalmente Rubén Darío Forestelo, como sabemos que va a ocurrir en breve, en algunos días, termina siendo el entrenador de Chicago, y eso a su vez se transforma en el ancho de espadas que a ellos les permita cantar truco en diciembre, ellos se salen con la suya. Y si se salen con la suya es porque inoperantes no fueron. Fueron muy operativos con sus intereses. Sí me parece que hay altísimos niveles de impericia y de negligencia. En eso sí, y si querés, podemos decir 50 y 50. Porque en ese terreno se ha hecho todo mal. Todo mal. Y creo que ahí sí tal vez habría que empezar a hacer sintonía fina para redefinir cuáles son los costados en los que se actuó mal. Adrede, o porque realmente estamos ante una clase dirigente que no es idónea, que no da la talla. Y ahí sí me permito quizás ser un poco más benévolo, porque a mí me parece que no cualquiera es dirigente y que uno de los grandes males que tiene el fútbol argentino, no solo Chicago, es que se encuentra muchas veces a personas que no están capacitadas en lugares que ameritan capacitación. Totalmente. Para mí va por ese No, no, lado. creo que es clarísimo. De hecho, leyendo los mensajes que la gente agradecen, yo agradezco esta charla también, en este repaso que estamos haciendo con enormes profesionales y nada. Yo, si me lo permitís, me gustaría convocarte en algún futuro debate sobre estos temas, a partir de lo que vaya Sí. ocurriendo y a partir de cómo se vayan dando las cosas. Juan Pablo, algo más te quiero preguntar. Sé también, bueno, estamos con Lentín, detrás de lo de Facundo Mater. ¿Tenés alguna novedad más con respecto a eso? Yo he hablado con colegas de argentinos y a mí me han dicho, bueno, lo he conversado incluso con Emi, con Lentini, y a mí me han dicho desde argentinos que hasta el momento sería el único club dispuesto a poner lo que hay que poner en términos económicos para obtener un préstamo con cargo, porque Huracán es el que se lo quiere llevar low cost, ¿sí? El que quiere llevarse al jugador, ya sea pagando nada o pagando lo menos posible. Y en el medio apareció Unión de Santa Fe, que de acuerdo a lo que me han dicho a mí, también tiene vínculos con esa persona que, por supuesto, ha extendido una red a lo largo de todo, al largo y ancho de todo el fútbol argentino, y Unión de Bragarni. Santa Fe, exactamente. Y Unión de Santa Fe no es la excepción. Ahora, ¿cuál es el rol que juega Cristian Bragarnik? Impulsor de la llegada de Rubén Darío Forestelo y probable arquitecto del futuro inmediato futbolístico de Chicago, en la negociación de Facundo Mater, es muy difícil de discernir porque Facundo cambió de representación hace muy poco. Esto se supo, Facundo pasó ahora a ser manejado por Juan Pablo Rossi en sociedad con la Gata Fernández. Y Rossi y Bragarnik no suelen compartir muchos negocios. Entonces, No. Ahora, hay pará. algo ahí que no cierra. A mí, a ver, atando cabos.
con respecto a este tema. Y a mí me cuesta porque está en el medio, insisto, y yo lo dije el otro día, no me gusta que se manosee el nombre de Facundo Mate, Y lo han por lo manoseado que, muchísimo. por la estima que le tengo como profesional y sobre todo como persona. No me gusta. Ahora, hoy Facundo Mater no es la moneda de pago para la deuda que tiene el club con el grupo empresario que no es el de Bragarni Sí. y que Chicago decide hasta cierto punto. Sí. Bueno, yo hace poco, no recuerdo cuándo, pero hace algunos días, creo que escribí algo en redes sociales justamente a propósito de eso y definí a Chicago como un espectador, pero porque Chicago a esta altura, y también anexando esto a lo que venimos conversando, Chicago es espectador de su propia película porque Chicago no dirige su película, porque Chicago ha entregado la llave del fútbol profesional y basta con acercarse al polideportivo también para darse cuenta de que la llave del club fue entregada hace un tiempo. A nadie, o ahora a Cristian Bragarnik. De la mano de esto, se entiende que Chicago acepte, digamos, sumas irrisorias por su propio patrimonio o que incluso rife su patrimonio para simplemente saldar deudas. Y eso es lo que está haciendo Chicago. Y es lo que está haciendo Chicago no solo con Facundo Mater, sino probablemente con otros activos económicos que tiene en el mundo fútbol, llámese Nico Jiménez, el 40% de su pase. ¿Qué va a pasar con ese 40% si finalmente Nicolás Jiménez es vendido? Ahora se va a préstamo a Arabia Saudita y ese préstamo, en En un definitiva, momento, en un momento iba a ser una transferencia, bueno, ahora es préstamo, por lo menos se va a estirar un año más el tema del 40%. ¿cómo negociará Talleres de Córdoba que Nicolás Jiménez se va a préstamo por $500.000? Y a mí no me gusta hablar de dinero, pero muchas veces sirve para graficar. Y creo que a la gente también hay que decirle todo. Nicolás Jiménez se va a préstamo a Arabia por $500.000. Y en Chicago se habla de vender el pase de una de sus principales proyecciones a futuro, que es Facundo Mater, por una suma Sí. que no llega ni A la quinta parte. a la quinta parte. Entonces, está todo dicho, Nacho. Y con esto volvemos también a lo de la impericia y la negligencia o esa inoperancia que, repito, es muy operativa con los intereses de los que toman las decisiones. Chicago, lamentablemente, y esto lo quiero remarcar una vez más, Chicago descendió y sé que a nosotros, a la gente que está escuchando y que nos está viendo, le duele escuchar esto también, pero Chicago descendió hace rato. Y hay que asumirlo y hay que tenerlo presente para también poder hacer la lectura completa de esta realidad que vive Chicago. Porque mentiría si no dijera, Nacho, que cuando se canceló la temporada y de un modo u otro Chicago se salvó de un descenso deportivo, todos inevitablemente nos alegramos. Pero es la punta del iceberg. Chicago descendió hace muchísimo tiempo y descendió en donde más duele incluso el descenso, que es lo estructural, los cimientos. Chicago no tiene base para edificar nada arriba, porque si vos edificás por encima de una estructura endeble, todo lo que hagas se va a venir abajo. Y en Chicago pasa Es eso. mucho más, y leo a partir de lo que decimos, es mucho más retornar de este descenso que de un descenso deportivo, Sí, claramente. sí, pero no tengo la menor duda. Porque, ¿qué pasaría en diciembre en una elección en la cual, esto también hay que decirlo, votan 700 personas, Nacho? 800, 1000, 900, 1000. 900 como, yo calculo entre, más de 1000 no, ¿Es serio? no. Después cada uno tendrá incluso sus razones, sus argumentos y nunca jamás pondría, nunca pondría contra la pared la representación de la gente en la simple condición de socio. Porque entiendo, por supuesto, la importancia de ser socio, pero también entiendo que la persona que se hace socia del club pretende algo a cambio. Y muchas veces no ha encontrado nada y por eso mucha gente se ha alejado de Chicago. Entonces nunca pongo contra la pared esto de si no sos socio no podés, si hacete socio y demás. No, Pero no es, sí. Chicago
llega a definir una elección con menos de 1000 votantes, justamente porque tiene un déficit de representatividad gigante, pero no solo en las listas que terminan llegando a las elecciones, sino en su propia gente. La gente muchas veces no se siente representada con lo que implica un club social, en este caso Nueva Chicago. La gente no puede ir a comerse un asado porque no tiene dónde. La gente no puede mandar a sus hijos a hacer actividades porque tampoco hay actividades que realmente cubran esas necesidades. La gente pretende tal vez encontrar espacios en los que pueda usufructuar lo que demanda una cuota social y tampoco puede hacerlo. Entonces, ¿qué clase de club es Chicago? Chicago es el fútbol de los domingos, de los sábados o de cuando le toque jugar. Y en ese sentido, también cobra fuerza que la gente termine aceptando un gerenciamiento para que Chicago gane. Si a fin de cuentas Chicago es el equipo al que voy a ver y quiero que gane. Al precio que sea. Juan Pablo, sinceramente no me deja de asombrar. No me deja de asombrar tu crecimiento, tu claridad de concepto, la firmeza, la convicción. Enorme tu aporte hoy. Y nada, te lo quiero agradecer. Me parece que No. esto es, para el que no lo escuchó, que lo escuche, interesantísimo lo que acabas de exponer, sin duda. A vos, Nacho, lo último, no sé cómo venís de tiempo, por supuesto, Métale tranquilo. vos decime, Pregúntale a Castro, que es el productor, si Castro te da lo que es. como él diga, a mí me No, parece también, a mí me parece que es grande Castro. Está impecable Castro, no, está pasando un ya que momento. estamos, no, está pasando un momento excepcional. Yo lo sigo con todo lo que va publicando en redes sociales y a veces me pregunto, y esto de verdad que hace también a la admiración de su trabajo, se lo digo siempre, a veces me pregunto y digo, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde tiene ese dato? Es Justo lo impresionante. tienen acá, igual. No, sí. Sí, sí, es impresionante. El trabajo de Castro es impresionante. Bueno, quería simplemente agregar algunos elementos que me parece que Por favor, se terminan por favor. transformando en Yo, herramientas. yo estaba jugando con vos, digo, porque digo, tampoco quería abusar, pero sin dudas. No, la cena no está todavía. No, no está. Bueno, ¿No? no. Perfecto. Bueno, ¿Qué vas a comer? ¿qué voy a comer? Gnocchi. Hoy se come gnocchi. Ah, hoy es 29, yo no sé Hoy ni es en qué día 29. vivo. ¿Sos cabulero? No, pero no sé ni en qué día vivo. No, ayer, no, a veces juego a la quinera, qué sé yo, pero no, cabulero. Pero Yo los en días que me eso, olvido, yo en eso soy, ¿eh? 29 es gnocchi. me Los que poner un se billetín puedan. ahí abajo. Los que se Sí, puedan. Sí, sí, con billetín abajo, le ponemos, cumplimos la tradición. Bueno, eh, sí, elementos que se pueden llegar a transformar en herramientas. ¿Por qué digo esto? Porque si se habla de Bragarnik, se habla de ciertos clubes, ¿sí? Y cuando pensamos en Defensa y Justicia, repito, inexorablemente pensamos en un club que supo ser rival de Chicago en mucho tiempo de ascenso, que supo sí. jugar una promoción contra Morón recordadísima, año 2006, gol de Ezequiel Miralles de tiro libre para salvarse sobre la hora de lo que parecía un descenso consumado. Y digamos que la primera vez que se enfrenta a Chicago es en 1986, Defensa y Justicia, porque es un club que históricamente en Es su joven, corta vida militó en Primera D y en Primera C eventualmente. exactamente. Entonces, si uno repasa la historia de Defensa y Justicia, se da cuenta de que esta realidad de defensa disputando Copa Libertadores de América es muy propia de la contemporaneidad, del último tiempo. Es por detrás la principal razón de este momento el gerenciamiento o los capitales de Christian Bragarnik, por supuesto. Sí, Ahora, ¿es este el mejor equipo que ha formado Defensa y Justicia? No. Yo creo que el mejor Defensa y Justicia fue sin dudas el de Sebastián Becasese, que ni siquiera había sido planificado para eso. Pero a lo que quiero ir es que cuando uno piensa en los clubes gerenciados, muchas veces, y esto lo quiero dejar bien claro, y aunque suene incluso redundante, muchas veces se piensa en esto, en Defensa juega Copa Libertadores. Yo también quiero jugar Copa Libertadores, dice el hincha de Chicago. Por supuesto, todos queremos. ¿A qué costo? mm,
Y ¿A qué costo? ese costo, es el que ya pagaron esos clubes que yo ponía en nombres propios como ejemplo a Mandillú de Corrientes, pero hay más. Hay más, porque en el 98, cuando fue Macri el que trató de persuadir a Grondona para que se implementara la figura de Sociedad Anónima Deportiva en el estatuto de AFA, el único Recuerdo que terminó perfectamente. votando a favor de, el único que terminó votando a favor de esa idea fue el propio Macri. Pero también recordemos cuál era el Boca previo al 98 y por qué el propio Mauricio Macri, expresidente de la Nación, quería que las sociedades anónimas deportivas sean aceptadas dentro del estatuto de AFA. Porque Boca se transformó en una empresa, Boca es una empresa. Y antes incluso había intentado comprar Deportivo Español y no pudo. ¿Sí? Recuerdo Y cuando también. pensamos De hecho, en, se habló en ese momento hasta del estadio de Español para que Boca pueda ampliar y hacer lo propio el estadio. exacto. Pero Macri cayó a una asamblea en Deportivo Español tratando de patear la puerta con la billetera y no pudo. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, ¿querés tener en cuenta la realidad de Defensa y Justicia? ¿Querés ilusionarte con que un gerenciamiento te conduce a disputar Copa Libertadores? Perfecto, hacelo, nadie te lo puede impedir. Ahora, también da vuelta a la moneda y mira la otra cara. Y la otra cara es Blanquiceleste Sociedad Anónima, Racing Club de Avellaneda ha dejado de existir. ¿Sí? Esa frase, cualquier hincha de Racing que te la recuerde, te la dice con los ojos mojados. Porque también habría que Totalmente. tratar de figurarse el momento en el que alguien probablemente pueda llegar a decir, toco madera, Nueva Chicago deja de existir. Y eso es el Y daño ahora somos colateral. verdinegros, sociedad anónima. Sí. Y ese es el daño colateral, Nacho. Entonces, repito, un gerenciamiento te puede conformar un buen equipo que eventualmente te dé rédito deportivo, perfecto. Rédito económico e institucional no te va a dar nunca. Porque la lógica de mercado es otra. La lógica de mercado es completamente contrapuesta a la que representan los clubes sociales. Racing Blanquiceleste, Mandillú de Corrientes, Loma Negra, ¿querés también? Quilmes, en su Quilmes, momento. Quilmes en su momento. Más cercano ahora, Talleres de Córdoba, con el grupo Pachuca, con Fasi. Quisiera ver a Talleres dentro de 10 años. Quisiera ver a Talleres dentro de 10 años. Ojalá no pase nada y Talleres de Córdoba siga siendo el gigante de Córdoba que es y que fue siempre. Pero lo deportivo es anecdótico. A mí me parece que el principal capital de un club siempre es su patrimonio institucional y es el arraigo, la identidad y todo lo que sabemos que en definitiva compone a un club social. Y creo que en este momento, con la llegada de Christian Bragarnik, lo que tiene que tener presente el hincha de Chicago, la hincha de Chicago, lo que nosotros incluso desde lo comunicacional tenemos que tratar de mirar con suma atención, es cuántas llaves hay en el llavero que se le entregará a Christian Bragarnik. Si esa llave es la del fútbol profesional y Chicago eventualmente termina teniendo buen rendimiento dentro de una cancha e incluso eso representa la alegría de la gente, creo que lamentablemente desde nuestro costado no se podrá decir nada. Ahora, No, si ese vos llavero... creés, sí, pero digo, cuando vos decís eso, me detengo ahí porque te estoy escuchando con atención. O sea, para mucha gente, el éxito del resultado deportivo a partir del gerenciamiento, más allá de los costos, legitimaría esa decisión, le daría validez, una validez que previamente para mí no tendría. No Pero bueno, tiene, para mí no tiene ni tendrá. sí. Pero lo que voy es que sería, y esto repito lo que dije hace un rato, a nosotros nos sería prácticamente imposible refutar a aquel que crea que la llegada de Bragarnik frente a un hipotético título de Chicago no fue el camino acertado. ¿Cómo se lo decís? Si Chicago termina armando un gran equipo y Rubén Darío Forestelo se transforma en el entrenador que logra un nuevo ascenso, si vamos a soñar, soñemos en grande. ¿Cómo se le dice a la gente que eso no fue gracias al gerenciamiento? Y que el Pero gerenciamiento, por ende, no yo es lo yo mejor te para pongo este Chicago. ejemplo. Vos tenés tu casa que se cae a pedazos, ponía este ejemplo el otro día. Y en vez de, bueno,
a lo mejor no estás bien económicamente, no la puedes arreglar, viene el diablo y te dice, mira, tengo una casa para vos en Nordelta, tengo un auto de alta gama, te lo presto por 10 años. Tengo la mujer que soñaste toda la vida, lo que vos quieras, lo tengo. Tomá, te lo doy. ¿Y en 10 Bueno, años qué haces? Pero es yo me que quedo con tu casa toda averiada. totalmente. ¿Con qué te quedas? Es que por eso mismo digo, Nacho, que nosotros lo que tenemos que hacer desde nuestro lugar, y también a lo que invito al hincha, a la hincha de Chicago, es a dar vuelta a la moneda y mirar las dos caras, ¿sí? Porque nosotros no le vamos a poder decir a la gente que no se ilusione con el rédito deportivo de lo que puede llegar a generar un gerenciamiento. Pero sí le podemos decir que mire la otra cara de la moneda, que es esa, la que se ve 10 años después de haberle entregado el alma al diablo, la que se ve cuando el hincha de Racing lloró porque le dijeron que su club dejaba de existir, la que se ve cuando Mandillú de Corrientes pasó de ser un equipo modelo e histórico para el interior del país a ser el fantasma de una institución. ¿Sí? Es eso lo que también hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los daños y por ende cuál es el costo? Ahora, lamentablemente hasta puede llegar a pasar que haya quienes digan, y bueno, si es por un título en primera, que sea lo que Dios quiera. Bueno, ahí yo, Juan Pablo Francia, digo que no. Yo prefiero Yo estar en coincido. donde, yo prefiero estar en donde Chicago tenga que estar, que lamentablemente, y para mi dolor, para el tuyo también, hoy creo que ni siquiera es la primera nacional, hoy Chicago debería estar bastante abajo de eso. Yo Lo prefiero que charlamos. Chicago esté donde tiene que estar y no que deje de ser Chicago. Totalmente. Y estamos hablando de soberanía ahí también. Estamos Sí, hablando de sí, soberanía. siempre. De lo que tenés atrás Siempre. tuyo, Nacho. De lo que tenés atrás tuyo. Totalmente. Yo creo que eso también es parte de la soberanía de un club. Y sé también lo que sentía la gente de Racing, insisto, cuando llamabas y te atendían y te decían Blanquiceleste, Sociedad Anónima, buenas tardes. Y yo dije, esto no lo quisiera nunca para mi club, sin duda. Nunca, nunca. Ahora, también vuelvo a dejar sobre la mesa, repito, lo que pueden llegar a ser cartas para que después cada uno juegue su propia mano, ¿no? Pero Chicago, en este momento, tiene todo dado para que se le dé el llavero a Cristian Bragarni. Y en esto repito, Nacho, me parece fundamental entender o tratar de vislumbrar cuántas y cuáles llaves tiene ese llavero. Porque si se habla del fútbol profesional es una cosa, con la cual no estoy de acuerdo, pero en definitiva es una cosa, y otra muy diferente sería si ese llavero incluye la llave del patrimonio entero del club, de las divisiones inferiores, del resto de las actividades, incluso hasta de cuestiones inmuebles que lamentablemente a Chicago lo encuentran sin ser dueño de nada, porque si vamos al caso, Chicago ni siquiera es dueño de su propio polideportivo. Entonces, creo que hablamos de un panorama que tristemente, y valga la redundancia, es triste. Para Chicago es muy triste. Señor Juan Pablo Francia, nada, con alguna salsita le va a comer esos ñoquis. ¿Alguna Sí, salsita especial? por supuesto, sí, sí. Fileto con albahaca como para darle un poquito de sabor y León. quesito. Quesito que no puede faltar. Hay alguien decía, no, no hablamos del director técnico, y sí, al pasar sí dijimos, esto manejamos lo mismo, Nacho Forestelo va a ser el técnico de Chicago. Así Y que si no es la semana que viene, si no es el lunes, peguen el palo. Forestelo Pero va, se va va a a ser el anunciar. técnico de Chicago. Sí, sí, se va a anunciar oficialmente. ¿Va a ser el ancho de espadas en las elecciones? A ver, Forestier es un tipo muy querido y digamos que también es una jugada que veremos hasta qué punto influye. Hasta ahora, este tipo de medidas en este club han dado resultados. Yo creo que la apuesta de quienes creen que Forestelo puede llegar a ser su ancho de espadas es ver si llegado el momento indicado Forestelo directamente toma partido. Y ahí me permito decir que conociendo poco, pero conociendo en fin a Forestelo y al menos también habiendo visto sus formas de manejarse, a mí me cuesta muchísimo imaginar a un Forestelo haciendo campaña. De hecho, no, te digo algo. Eh,
Forestera, cuando mencionamos y vendíamos este espacio, nos quedan 25 segundos. De hecho, visitó y está al tanto, no sé si habrá entrado en algún momento, pero está al tanto del tema que vamos a tocar. Juan Pablo, ahora sí, cierro con vos, un verdadero lujo. Vamos a revivir esto en el IGTV y vamos a revivirlo en YouTube, porque la verdad, tu exposición ha sido brillante. Muchas gracias. Nacho, un placer siempre.